Era una revolución, y como toda revolución que significa cambios, era necesaria la violencia si no se hacía presente la cordura. Y Cisneros no estaba dispuesto, ahí lo ves, no estaba dispuesto a dejar el poder, ¿me entendés?, de España, o la presencia de España en el gobierno argentino. Entonces, estos muchachos, conocidos como la patrulla infernal o conocidos como los chisperos porque llevaban armas de chispa, que tiraban un solo tiro, pero que eran muy audaces y muy capaces, dirigidos por French y Beruti y por el general Manuel Belgrano, que desde el balcón iba a tirar un pañuelo blanco al suelo. Cuando ese pañuelo blanco toque el suelo, entraban las 600, o sea, la horda de French y Beruti, los 600 personas armadas, y se llevaban por delante a toda aquella persona que no tuviera puesta la cintilla o el cintillo azul y negro. Esa era la Revolución de Mayo. Esas eran las ansias de libertad que tenía el pueblo argentino, porque en el año 1809 habían castigado duramente al pueblo boliviano. Y ahí en esa ocasión tuvo una especial, ahí lo estaba viendo, a este morocho, ¿me entendés?, al tucumano Bernardo de Monteagudo. ¿Me entendés? En 1809 en Bolivia. Y en 1810 estaba Belgrano, estaba Castelli, estaba alguien como Mariano Moreno, y que eran capaces de llevar adelante esa revolución a costa de sangre y fuego. Y nosotros tenemos el honor, porque es un honor la verdad, llevar el nombre de los chisperos, de la Legión Infernal, ¿me entendés?, que cuidan no a la Revolución de Mayo, sino lo cuidan al peronismo. Nosotros nos autoproclamamos los chisperos, los infernales del general Perón. Pero bueno, es una cuestión, digamos, representativa nada más. Y tenemos ese orgullo de llevar ese nombre como agrupación, los chisperos de Perón, los chisperos. Pero los chisperos en realidad iban a hacer realidad, valga la redundancia, lo que significaba la Revolución de Mayo, que era liberarse del Imperio Español. Y lo iban a hacer a sangre y fuego. Fue tanto que pasaron casi 6 años, ¿me entendés?, hasta que recién el 9 de julio de 1816, o sea, 6 años después, pudieron llevarse adelante recién la liberación de Argentina. Pero esto no significaba una revolución como te la presentan siempre, edulcorada y con la escarapela y con... No, sino era la lucha. Era la lucha. Porque yo quiero que vos sepas, por si no te enteraste, que en Argentina y en América Latina todo cuesta mucho. Todo cuesta mucho. Y fundamentalmente la libertad. Es lo que más cuesta. La libertad. Que el hombre siga luchando, que el hombre siga peleando. Como decía el vicepresidente de Evo Morales, ¿me entendés? Hay que luchar, hay que avanzar, caerse, levantarse y seguir luchando hasta el fin de los tiempos. ¿Me entendés? Así decía el vicepresidente del compañero Evo Morales, neurocirujano, él. Y es por eso que hoy le rendimos este homenaje a los chisperos de Perón, este homenaje a aquellos hombres de la Revolución de Mayo, y que quizás no te enteres, porque había un viejo chiste, me acuerdo, que lo decía alguien que era de Aguilares, casualmente, Jacinto Sosa Lucero. Cuando la maestra le preguntaba al niño, ¿qué se festeja
Niño Pérez el 25 de mayo. Y el alumno le contestaba, 9 de julio, señorita. Bueno, era un chiste, pero también ese chiste significaba el desconocimiento de lo que significaba la Revolución de Mayo. Y quizás hoy te hayamos acercado un poquito más a esa revolución, a ese espíritu de lucha, que presentaron los maestros de Catamarca ayer, en el día de ayer, cuando le estaban tocando su trabajo y sus derechos. El espíritu de lucha de French y Beruti, de Belgrano, de Castelli, el gran orador que muere a causa de un cáncer de lengua. ¿Me entendés? Y en ellos lo englobamos también a Tupac Amaru, el luchador, el libertador, el hombre que supo levantar a miles de originarios para que consiguieran su libertad, para que consiguieran sus derechos laborales, para que consiguieran no pagar la mita, que era un impuesto que le imponía el español. Todo eso, toda esa lucha es muy importante. Es importante que la conozcas. Es importante que sepas que aquí nadie te dio nada. Y nadie nos va a dar nada. Y no le pedimos nada. Porque cuando yo te voté a vos, que me representás teóricamente, entre comillas, a mí, vos te convertiste en mi empleado. No es que yo tengo que ir a rendirle pleitesía a un legislador, a un... No, es una autoridad, ninguna duda, elegida por el pueblo, pero él es empleado mío. Es empleado mío, está el presidente, que sea, es empleado mío. Yo no lo elegí ni lo voté, ni lo votaría nunca a un tipo así. Jamás en mi vida votaría a un tipo así. Y lo peor de todo es que estos gobiernos neoliberales, estos gobiernos que traicionan, porque han traicionado a la patria, porque yo soy la patria, porque el jubilado que trabajó toda su vida es la patria, porque el pensionado es la patria, porque esa mujer que cobra una pensión del trabajo de toda la vida de su marido es la patria. Porque ese chico discapacitado o que tiene una capacidad diferente y necesita la pensión, es la patria. Porque el estudiante universitario que va a la facultad, que es pública y gratuita, es la patria. ¿Entendés? Es la patria. Porque el jubilado que se rompió el alma toda su vida para que le pagaran 300.000 pesos, para que no pueda comprar sus medicamentos, para que sufra de la peor manera, para que le peguen, es la patria. Y quiero que sepan que todo ese armamento que lleva Gendarmería y todos los canas, esos cobardes que llevan encima, es del pueblo, no es de ellos, es del pueblo. Cada bala de goma que gastan y golpean e hieren y hasta asesinan a personas es del pueblo. La pagamos nosotros, la pagamos todos. Las escopetas que sacan estos tipos es del pueblo, las camionetas que usan es del pueblo, el combustible es nuestro. Se lo pagamos nosotros para que vayan a paliar, ¿me entendés?, a jubilados. Es vergonzoso lo que están haciendo. Y a mí me da mucha vergüenza. Y me da vergüenza porque yo soy peronista. Y porque muchas veces nos cuesta salir a la calle. Y nosotros hacemos lo que podemos, sí es verdad, pero no es suficiente y hay que hacer mucho más. Porque parece ser que el peronismo es un título que se la puede llevar cualquiera y se lo puede comprar cualquiera. Total, ya está, me lo compré y me lo puse encima, que soy peronista. ¿Qué te pasa? Tenés que luchar muchísimo.
tenés que entenderlo a Perón, tenés que leer muchísimo y tenés que ser digno de llevar esa denominación en tus espaldas. Hay que ser muy digno y hay que ser cumplido, porque si yo te elegí para que cumpla, vos cumplí. No me faltes el respeto de esta manera, porque después a no calentarse, después a no enojarse, porque esto tiene vuelto. Ojo con equivocarse, esto tiene vuelto. Y te lo aseguro yo, tiene vuelto. Yo tengo muchos años de militancia y soy peronista y estoy orgulloso de ser peronista. Pero me duele cuando le pegan a un jubilado, me duele cuando le pegan a un hombre que ha trabajado toda su vida, a un anciano que nos da el ejemplo de que él es capaz de luchar y llevar adelante las banderas, ¿me entendés? Que a nosotros no la podemos llevar, che. Nos está dando un tremendo ejemplo. Por eso este 25 de mayo, ¿me entendés? Que verdaderamente deberíamos estar festejando. No se festejó, porque es más importante hacer negocio con el Caputo y con este tipo que hoy nos gobierna, porque es un tipo, no es un títere, es un payaso de las grandes corporaciones y de las multinacionales, ¿me entendés? Que sí le importan. Porque a él sí le importa eso, quedar bien con ellos. Pero esto tiene vuelto. No te olvides, esto tiene vuelto. Te lo advierto por las dudas, te hayas olvidado. Porque a veces cuando uno hace política se olvida. Y cuando uno da la palabra, la cumple. La palabra se cumple. Nos guste o no nos guste, se cumple. Y si no, no use el peronismo. No usé la denominación de peronista. No la uses. No la uses. Porque eso es para unos cuantos, de los cuales yo me denomino peronista, pero no sé. Yo tengo mis serias dudas de ser merecedor de ese orgullo y de ese privilegio de llamarme peronista. Te lo juro por Dios. Y te eligieron para que respetes al pueblo, para que respetes la voluntad, para que respetes la patria, para que respetes la soberanía, no para que entregues todo. Para esto te eligieron. Bueno, no te voy a dar yo una clase de para qué te eligieron. Te estoy diciendo yo como elector. Te estoy hablando como argentino, te estoy hablando como peronista. Capaz que no nos entendamos, pero esto es así. Bueno, mirá, después de esto, quiero dar un agradecimiento muy grande a Flavia Bravo, que me hizo esta escarapela, que tiene mi nombre. Muchísimas gracias, Flavia. Te mando un abrazo gigante. A Cristian del Parque Sur, que siempre nos ve, che. Al Polo Biel, bueno, de Alberdi, un amigazo, un hermano. Al Palito Chocobar, a quien quiero mucho, a Jorge Ferreira, Sebastián de León. Sebastián es profesor de teatro, Sebastián, a Dominga Tello, al compañero Lalo Montes, al televidente 332, a quien lo quiero como un hermano y no lo conozco, la verdad. A Alejandro Centeno de Alto Verde, che, que tiene una barbería ahí por la 9 de julio, última cuadra, algo así es. Te mando un abrazo, Alejandro, que bueno, te vaya bien en este emprendimiento que tienes con tu hijo. Me alegro mucho por vos. Al doctor Canto también, a Mario y Armando Figueroa, son dos hermanos geniales, fabulosos. A mi amigo y hermano Adel Landero, que está viviendo allá en Raco, a Daniel Garib. Daniel, te mando un abrazo gigante. No nos conocemos personalmente, pero la militancia nos une y el amor por el peronismo nos une. Te mando un abrazo gigante y que tu corazón siempre sea el mismo. Siempre, seguramente no va a cambiar nunca. Gracias por estar siempre.
a Cristina, una compañera de Tucumán, bueno, a Jorgito Nubeche, a toda su familia, a quien queremos muchísimo, a Nancy Rivera, ella es de Tafí del Valle y representa a los pueblos originarios. Y tiene un programa de radio allá en Tafí espectacular, así que un abrazo, Nancy, y gracias por todo y gracias por seguir luchando. A Julio y César Medina, a Julito y a su hijo César Medina, que son fabulosos, fabulosos, grandes amigos. A Juan Carlos Díaz, que es un televidente, a Gerardo Vildosa, que siempre nos ve, a Daniel Pose, un escritor tremendo, que es la localidad de Aguilar, vive en Buenos Aires, tiene muchos premios. A seguir adelante, Dani, nosotros te bancamos. Bueno, a Norma Silva, de una televidente, a José Chilaverde, allá trabaja en el Refinador de Montero. Te mando un abrazo, Chila, un abrazo gigante para vos. A Huguito Castillo, que vive en Alto Verde. A Gonzalo Vildosa, que es el delegado comunal de San Javier. Gonzalo, te mando un abrazo gigante, espectacular usted. A Luis Maldonado, Luisito, que es pastor de la localidad de Alberdi, a quien quiero mucho, Luis, te mando un abrazo muy grande desde acá. A Graciela Fernández y a su mamá, desde la localidad. Que ella siempre nos está acompañando y ahora creo que nos está mandando un mensaje. Había quien más, me estoy olvidando, a Moisés Sleiman, a Moisés, abrazo gigante. Al padre Michelux, ¿cierto? Sí, gracias padre, gracias por prestarnos el salón parroquial para que podamos hacer nuestros merenderos y comedores. Gracias padre, muchísimas gracias, che. Aquí más, a César de la Rioja, tremendo César, tremendo comedor de fruta, restaurante. Aquí más, bueno, a Rafaela, que es una compañera, a Rafi, al doctor Lando Granero, que es tremendo, también un gran amigo, Carlito Lucena, que seguramente nos está viendo de su casa, te mando un abrazo inmenso, Carlos, te quiero mucho. Ernesto Andina Lizárraga, un hombre a quien no conozco personalmente, pero lo respeto muchísimo porque fue un gran luchador y bueno, le tocó bailar con la más fea, como se dice, en la época de la dictadura. Ha sido un abrazo muy grande para usted, compañero Lizárraga, Andina Lizárraga, y lo quiero mucho, que sepa que lo quiero mucho. No lo conozco personalmente, pero lo quiero y lo admiro mucho. Bueno, ahora vamos a ver un video de una periodista española que habla y se refiere a cómo nos ven y cómo lo ven a Milei en otro lugar, en otra parte del mundo. Míralo. Necesito una buena noticia, Ina. No hay problema, hay alguien a quien le va bárbaro, ya les dije, ¿no? En solo un año aumentó su patrimonio en un 2.042%. Pasó de poseer unos modestos 744 millones de pesos a 16.000 millones de pesos. Y se trata de redoble de tambores. No hay mayor experto financiero en Argentina que Caputo, Luis Toto Caputo. Mayor experto en finanzas de la Argentina, el ministro de la Economía, Luis Caputo, el responsable directo de este descalabro. El dato del incremento de su patrimonio, de hecho, no es ninguna filtración, surge de su propia declaración jurada. Sería bueno saber en qué invierte Caputo para que le vaya tan bien en medio de un país que se está hundiendo. El secreto está en que Caputo no invierte en la economía que él está dirigiendo. La plata la tiene aquí cerquita en la isla de Man, el paraíso fiscal ubicado entre Gran Bretaña e Irlanda. Allí tiene 7 cuentas reconocidas. En fin, no nos olvidemos de que su jefe, Javier Milei, describió en su momento a los evasores fiscales como héroes. En consecuencia, tiene a uno al frente de la economía del país. En esto no podemos acusarlo de incoherencia. Y vaya a saber cuántas cuentas más tiene Caputo en tantos otros paraísos fiscales. Seguramente no sean pocas.
Bueno, así lo ven a Milei, ¿entendés? Ahí casualmente hablaban sobre el patrimonio de Luis Caputo, ¿eh? Poquita guita nos afanó ese también, ¿eh? Y sigue manejando la economía del país. Che, qué país generoso, en serio, ¿no? País generoso nuestro. Sigue manejando ese tipo de economía del país, loco. Desaparecieron 50 y tantos millones de dólares. 50 y tantos mil millones de dólares. No aparecieron. Y vuelve de nuevo a la carga, y sigue, y sigue. Y se ofende cuando le han dicho. El otro día le dijo un periodista y se ofendió que saca los dólares del colchón. Mira la ofensa, el tipo se quería enloquecido. Qué bárbaro. Este es el país del cinismo total. Bueno, ahora escucharlo a Adorni, que ganó el otro día por un margen muy escuálido, ¿me entendés? Pero lo festejaron como si hubiera ganado la final del mundo. Escucharlo a Adorni y date cuenta que no sabe ni hablar. Escuchalo. No sé si es cierto, será cierto este tuit, yo lo comprobé, era cierto, si querés confirmarlo vos, @madorni, dice, tener que recurrir al FMI solo deja en evidencia el rotundo fracaso del gobierno, Argentina, un país, punto. Sí. ¿Es cierto? Sí, por supuesto. ¿Y cuál es la inconsistencia? Es interesante lo que sigue Macri, que lo tuiteaste sobre que hizo una crítica al gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo se explica que el ministro de Economía sea Luis Caputo ahora? Mirá, vos efectivamente tenés un problema de escucha, porque te estoy diciendo que cuando vos apelás a acceder a un crédito como se accedió en el 2018, gobierno en el que no participaba, y la verdad es que me importa poco hablarlo acá, es porque efectivamente hubo una manga de un cúmulo de personas que destruyeron la Argentina, porque en aquel momento, y de hecho lo he explicado mucho, yo incluso cuando tenía mis participaciones en la tele, efectivamente lo que se hizo, incluso ese crédito, a ver, hay que entender acá que vos no sacás un crédito para los gobiernos, la política en Argentina no saca créditos para ninguna otra cosa que no sea sobrevivir. Y el kirchnerismo se comió, se pulverizó, se dilapidó todo lo que encontró. Mejor no explique nada, Adorni. Está todo bien, está todo tranquilo. Quédate en moto. Bien clarito. Yo le mando un abrazo muy grande y un saludo a Freddy y a Abraham, a mi hermano, también a Miriam Suárez, que hoy está trabajando, pero nos va a ver seguramente en la repetición. Te mando un abrazo grande, Miriam, gran luchadora, a usted. Siga adelante, compañera. Y a Sergio Cerrizuela, que también nos sigue y nos escribe mensajes y nos sigue siempre en este programa La Otra Historia, ¿no? Tranquilo, Adorni, no sea problema. No le hemos entendido nada, pero se le entiende algo, alguito. Bueno, quiero presentarte a alguien que, digamos, siempre se mantuvo, lo digamos así, al margen. Pero quiero presentarte a una persona muy querida por nosotros y que siempre se mantuvo al margen, que es la esposa del Pepe Mujica, a Lucía Topolanqui. Conócela a esta mujer. Me molesta mi amor de juventud, y mi amor es un arte en virtud. Te molesta mi amor sin antifaz, y mi amor es un arte de paz. Te molesta mi amor de humanidad, y mi amor es un arte en su edad. Te molesta mi amor de surtidor,
amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa frontera como la primavera. Viva la mujer que lucha, la verdad, Lucia Topolansky, un ejemplo para muchas generaciones. Lucia Topolansky, así como la veías, ella dejó el estudio de arquitectura, su estudio de arquitectura para unirse a la lucha del PP. Era una mujer muy dura en el combate, muy dura. Le decían la tronca por la dureza con que peleaba. ¿Me entendés? Y cómo resistía, y cómo peleó a la dictadura en Uruguay. Y otra cosa, el Pepe Mujica no era el viejito buenito que aparece, al cual estamos acostumbrados a escucharlo y que más o menos... El Pepe Mujica fue un combatiente tremendo, tremendo combatiente. Ahí lo vemos de joven, un tipo que resistió, un tipo que luchó, un tipo que peleó por sus ideales, un tipo que creía en lo que verdaderamente hacía. No es el ancianito que hoy te hablaba, no, el Pepe era perteneció, ¿me entendés?, al grupo armado de Tupamaros, a la cual también pertenecía Lucía. Estuvieron detenidos 13 años, ¿me entendés?, completamente aislados del mundo, sin ver a otro ser humano, 13 años encerrados, y estuvieron separados con la Lucía. Ese era el Pepe. Y en Telesur, esto yo lo vi en Telesur cuando antes lo pasaban, hasta que le permitieron a los Estados Unidos que entrara acá en la Argentina, su capacidad de combate, de ese viejito que está ahí, del Pepe, y su capacidad de estrategia para la lucha armada, ahí está el Pepe, era comparada con la de Gorgerán Merlo en la Argentina. A ese se parecía el Pepe. Se escapó 2 veces. 2 veces lo atraparon, pero se escapó 2 veces de su prisión, donde estuvo aislado 13 años. Así que mirá si no se podía haber cobrado las deudas que tenían con él, siendo presidente del Uruguay. Y no lo hizo. El Pepe nunca lo hizo. Así, para Lucía Topolansky, que la ves ahí, para el Pepe, que lo ves ahí jovencito, luchador, combatiente, era nuestro reconocimiento, ¿me entendés?, a estos hombres que verdaderamente merecen ser recordados por siempre. No tan solo como el viejito que te enseñaba, no, sino recordados como combatientes, que lucharon y se animaron a ir en contra de un sistema que oprimía y que los oprimía a todos en el país. Bueno, vamos a pasar este video de la represión a los jubilados. Albertito, si lo tenés ahí a mano, veamos esta tremenda represión. Mirá este viejito, hermano, te parte el alma. Te parte el alma, de verdad. Carlos se vendió al barrio, que lo vio crecer, cambio de cara por poder, nadie se olvidó cuando lo volvimos a ver, entre la espada y la pared. Rencor ya no tengo, aunque me dejen rengo, siempre vengo para decírtelo, sos un vigilante y un voto. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Quien les habla, Vitín Silva, se despide de ustedes. Me gustaría, Albertito, para la despedida,
Y antes del tema musical, que lo pases a Ricardo Darín. Son unos segundos nada más para que lo veas. Y para quien le dedique el premio que le entregan ahí a Ricardo Darín, por favor. El fiscal Estracera, que es el fiscal que juzgó a las juntas militares. Gracias por acompañarnos. Y me gustaría destacar, viendo. Me quedó rebotando en la cabeza algo que dijo el colega y amigo Benicio del Toro hoy en su homenaje tan merecido. Dijo que los actores tenemos que, y las actrices obviamente, tenemos que estar preparados para recibir muchos rechazos. En realidad nuestra vida se debe en gran medida a eso, a soportar, a tener entereza, temple para soportar todas esas veces en que nos dicen que no. Y la otra parte que me gustó mucho de lo que él dijo es, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra forma de ser, sin perder nuestra personalidad, otorgarle humanidad a cada uno de los personajes que nos toca. Y en ese caso específicamente quisiera dedicar finalmente este premio a la increíble humanidad de un señor que se llamó Julio César Estracera. Nunca más, nunca más. El trigo ilumina las glorias de su bandera, una del Chacho Varela, San Martín Güemes Moreno, Bustos Ramírez Dorrego, paladines de una raza, aquellos que a chuza y lanza su libertad defendieron. Cuando el hombre de otras tierras vio derrumbarse sus sueños, entre llanto, sangre y fuego por el horror de la guerra, mi patria que en su alma encierra la grandeza del amor, sin fijarse en el color le abrió todas sus tranqueras, sin preguntarle siquiera raza, credo o religión. Y aquel que se crea dueño de esta noble tierra gaucha, quiera ponerle su marca, debe pensar en lo primero, que muchos gauchos murieron por ganar su libertad, defender su dignidad, fue principio de esos hombres que abonaron con su sangre este suelo. Sí.